las medidas aproximadas para que ustedes busquen en las tomografías el tamaño, porque si uno no conoce de qué tamaño son los órganos, entonces estamos perdidos. 71% de agua, por lo tanto, 13% de proteína y el resto de grasa. Entonces, la primera fase que tenemos que hacer como tratamiento, habíamos dicho que era hidratación. Recuerden el tronco celíaco siempre, acá les estoy poniendo las arterias y la vena esplénica como parte del drenaje. Los ganglios son sumamente importantes, por si acaso, a nivel de todo el cuerpo. Las metástasis pueden ser por tema linfático, por tema venoso, por tema arterial o por motilidad, ¿verdad? ¿Qué más? En cuanto a la pancreatitis, miren, puede ser por obstrucción de los conductos, lesiones de células acinales o un trasplante intracelular defectuoso, lo que va a llevar a que hay una alteración enzimática, ¿verdad? Por lo tanto, miren aquí que les puede causar inflamación o edema intersticial. ¿Qué más? Proteólisis, necrosis grasa y lesiones. Lo mismo que va a culminar en una pancreatitis. No se olviden, por favor, en temas de diagnóstico, el dolor abdominal, revisen a todos sus pacientes para ver si tienen los signos de Turen o Gray-Carmen. No se olviden, siempre son preguntas de examen, por eso se los pongo. Usar siempre amilasa y lipasa, sin embargo, ya saben cuál es más específica, tiene más sensibilidad, la lipasa. Ojo que pacientes con peritonitis generalizada, si ustedes le piden amilasa y lipasa por duda diagnóstica de un abdomen en tabla, sea cual sea la causa, va a elevar amilasa. O sea, cuando ustedes tengan una hiperamilasemia, ¿no? Y de por sí la lipasa también se va a elevar, entonces determinen bien si estamos ante un cuadro séptico abdominal o netamente es un tema grave. 80% edematosa, 20% hemorrágica. Utilizamos, ya saben, todo el tema de Atlanta y Petrol. No sé si se acuerdan de Atlanta, ¿se acuerdan de la clasificación de Atlanta? ¿No? De Petrol tampoco, pero Petrol te habla sobre necrosis concreta, falla de órgano. La divide en leve, moderada, grave y crítica. Ahora vamos a ver cómo va a ser el tratamiento. Y Atlanta de igual manera leve, moderadamente grave y grave. ¿Okay? Cuando ya hay falla orgánica. Vamos, ¿cuáles son las complicaciones? Tenemos un pseudoquiste. Miren cómo es el pseudoquiste. Los abscesos que pueden generar por vía ascendente o la necrosis del páncreas. ¿Okay? Entonces, quiero que vean aquí. Normalmente los pacientes tienen que recordar que los cuadros de pancreatitis aguda generalmente son de origen biliar, ¿verdad? O sea, los pacientes con pseudoquistes enormes llegan post alta, porque mi medicina dice afebril, tolera la viral, no tiene nada, ya no recibe antibiótico terapia porque nunca lo necesito, a su casa. Busca al cirujano para que le saque la vesícula, porque esa fue la causa, ¿no? Por su colelitiasis. Viene con una barrigota y tú dices, uy, ¿yo ahora qué hago? ¿Lo veo o no lo veo? Y tenemos un montón de casos que nadie quiere tocarlos por riesgo. Es cierto que está en el retroperitoneo, no tiene continuidad con la parte anterior, pero en vía laparoscópica, si es que es muy grande, podemos romper el pseudoquiste. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago? Derivo siempre al radiólogo intervencionista para ver si es que en un tiempo prudente, un par de meses, no se reabsorbe el expulsado, sea por el estómago o sea de manera percutánea, para que pueda disminuir un poco el volumen y nos dé chance de hacer el neumoperitoneo. Tratamiento, chicos, no se olviden perfusión, analgesia, la parte nutricional. Ahí su compañero quería hablarnos por la mañana de nutrición de las guías de Aspen y Espen. ¿No? Las guías de Aspen y Espen son guías que tienen que ser leídas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber que la nutrición es sumamente importante para cualquier patología. Nosotros operamos, antiguamente decían, mi paciente tiene que estar en NPO por 5 días, que nadie le debe comer. Eso no existe ahora. 6-8 horas debe alimentarse, sea por nutrición parenteral total, sea por nutrición enteral o sea por oral o por una sonda, pero tiene que recibir nutrición. Los casos de pancreatitis con mayor razón tienen que ser analgesia, perfusión, buenísima hidratación, nutrición rápida, toda analgesia.
diagnóstico, el punto de diagnóstico con tema radiológico de ser necesario. La pregunta es, ¿necesitamos antibióticos o no? No, pancreatitis no va con antibióticos. Así que cuando ustedes lleguen a sus rotaciones y digan, oye, ¿por qué hay una pancreatitis con meropenem? Fíjense si realmente lo necesita o no lo necesita. Ya, porque el meropenem ahora es como que, wow, llegó el meropenem, póngale a todo lo que tengo duda. Y así no es. Vamos al Step-Up Approach, pueden leerlo, es sumamente interesante este artículo, en verdad es cortito y bien bonito. Y además que hay muchísima literatura en español, así que les puede facilitar. Número 1, drenaje percutáneo. Segundo, toda la parte mínimamente invasiva. Y al final ya vamos para la nefrostomía amiral. Miren cómo se ve. Acá nosotros tenemos a los pseudoquistes infectados. Generalmente le ponemos, mira aquí, eso se llama pig baby, cola de chancho. Es un tipo de drenaje que lo coloca el radiólogo intervencionista y va dirigido a la colección subterránea. En mi hospital tuvimos un paciente de 35 años con una pancreatitis severa, con una gran colección que al final se volvió en un pseudoquiste infectado. El paciente entró con 110 kilos, se fue con 50 kilos. No podíamos hacer nada, nos pedían, la verdad es que yo quería usarlo por mi servicio, porque nadie quería hacerlo. No nadie de mi servicio quería porque saben, es páncreas, pero la colección estaba tan pegada a la pared abdominal que dije, le hago alguna incisión chiquita y meto una sonda Foley, que para mí es mi salvación. No tenemos otro tipo de drenaje. Pero mi jefe me llamó y me dijo, tú tocas el paciente y chao. No me conviene. Nada, hablé con el radiólogo, le dije que hay que pulsarlo por vía ecográfica y le dejamos un drenaje. Era lo mejor. Yo provocaba hacer un cortecito y soltarlo porque estaba bien pegado. Pero claro, mi ignorancia de querer era necesitaria ingresar y estar trabajando. Eso era lo que yo quería. O sea, empujó todo y desplazó todo, pero no dejaba de estar en mi plato territorial. Si yo lo metía por adelante, iba a contaminar. No, y en este estado toda la infección se había pegado y las heces intestinales estaban aplastadas. Pero claro, yo lo veía y decía, bueno, facilito, ¿no? Y no, pues no había contacto con la parte de los intestinos. Y claro, estamos muy costados. Drenamos, pusimos 2-3 drenes, queríamos derivarlo a una unidad de hígado, biliar, páncreas, que hizo poca cosa. Pero al final el paciente salió, se despertó del ventilador. Fue súper bien, se fue a casa, pero por supuesto ya con un páncreas que tenía 10% de páncreas. Ya después a un COVID. Miren aquí los drenajes transgástricos son súper bonitos, se ven muy lindos, como prótesis. Tienen como aparato, tú dices qué lindo, porque lo entras por el estómago, haces un huequito en el estómago, metes esto y drena todo. Toda la secreción se va hacia el estómago. Por supuesto que cada procedimiento tiene sus complicaciones respectivas. El drenaje laparoscópico anterior, ningún problema, pero siempre las complicaciones. Colección intraabdominal, porque ya nos metemos, sangrado, fístulas pancreáticas, enteroatmosféricas y lesiones. Lo peor es esto, chicos. La necrosis pancreática. Entrar y sacar toda la necrosis, destrozamos absolutamente todo, gran alta tasa de mortalidad. Entonces, ante una necrosis pancreática, tenemos que discernir bien si es que vale la pena hacer un drenaje o no, y tenemos que ver si es que estamos en una zona infectada o si es que estamos ante algo estéril. Si es algo estéril, no pasa nada, y siempre tienen, nos vamos al Step-Up Approach. Vean, es muy lindo. Puntos claves, entonces, ya saben, no todo es tomografía, no necesariamente es TIDES, solamente si es que hay duda diagnóstico, si es que estamos viendo que la pancreatitis o hay un empeoramiento clínico, ¿no? Antibiótico profiláctico de pancreatitis no va, ojo, salvo hay una sobreinfección, que ahí sí nos dirigimos con termapenémicos. Recuerden la clasificación de Atlanta, por favor, y el Step-Up Approach. Los drenajes percutáneos siempre son de primera línea.
páncreas. El cáncer de páncreas, 70% en la cabeza de páncreas, adenomas, ¿no? Adenocarcinomas frontales. Lo que les decía, dolor y ictericia y baja de peso. Recuerden que los marcadores tumorales son para seguimiento, no son diagnósticos. No estoy pidiendo marcadores tumorales como lo hacemos todos, por temor a no sé qué. En realidad no son diagnósticos. ¿Qué es lo que deberían hacer ahí? Tomografía. ¿No? Tomografía. Tratamiento, idealmente, si es que se puede hacer algo, Whipple, si no, una derivación biliar. ¿Cómo llegan sus pacientes entonces en mal estado? ¿Qué más? Bastante adelgazados. Entonces, cuando ustedes reciban un paciente, primero la ectoscopía. No se olviden de la ectoscopía. Mi abuela entra al hospital de policía con un dolor abdominal difuso. Mi abuela tenía 96 años. Y un dolor difuso, ¿no? Y bueno, mi papá la lleva y dice, bueno, le van a ver sus exámenes de medicina. Y me dice, pero ven, porque creo, mi papá es médico internista. Me dice, ven porque me parece que está peritoneal. Entonces, a ver tu mano ideal. Vení para el abuela mejor. Salí del trabajo, fui. Y lo primero que veo a mi abuelita es un Simpson. Ah, María, ictérica. Qué raro, pues la semana pasada la vi normalita. Me dice, no, recién ayer que se ha vuelto ictérica. Yo voy y me presento, siempre me presento como civil. Y le digo, bueno, ¿qué tal? Vengo por la paciente, no sé. ¡Ay, espera tu turno! Yo, ¿qué? Indignada. Me mandaron así por un tubo como familiar de. ¿No? Y dije, oye, ¿qué fue? Y dije, otra vez, ¿no? Cerca. Y digo, buenas, ¿no? Me gustaría saber, ¿no? Sobre mi abuelita. Y han venido miles de familiares y todos son médicos. Y yo, le dije, mi abuela. Le dije, mi padre, le dije, ¿usted es el médico? No, yo soy el médico. Sí, me dice. Le digo, hola, ¿qué tal? Te habla la doctora Montoya, cirujana general. Pálida la luna. Le digo, la pálida. Le digo, ¿qué tal? ¿Qué? Cuéntame, ¿le has pedido un perfil hepático? No, por si acaso le pedí un perfil de anemia. Dije, porfa, llama al asistente de turno. Retiras hasta ahí. Al rato se hizo loco, como siempre, y es un error que tenemos todos los médicos, todos somos alumnos. La risa, la burla, aparte. Ya, comer su sándwich de pollo, aparte, no pueden mezclar su trabajo con la parte de sí, que no sé qué, nosotros las chicas nos acomodamos el pelo, todo, un amarracho de hospital. Me voy a decir el hospital, porque están grabando, pero. Ponle pausa. Pero era una. Ustedes cuando suelen con las chicas mucho sueltan y a veces los pacientes se van por la rama. Pues ustedes tienen que escuchar primero, tienen que aprender a escuchar su anamnesis bien hecha y luego tener 3 o 4 posibilidades diagnósticas, sea como síndrome o sea como diagnóstico presuntivo en automático. Eso ustedes tienen que grabarse. Si vienen a hacer la clase de páncreas y vía biliar, es porque lo único realmente que les interesa es que sepan disparar diagnósticos y saber pedir los exámenes auxiliares para que hagan su conjunto de stop y con eso ya podamos tener impresiones diagnósticas. Pancreatitis, ya saben, amiga se le pasa, hace su tomografía, no antibiótico terapia, demás. Observación y si eventualmente necesitan hacer una interconsulta con un cirujano o sea la última opción, si no vayan dirigidos a radiología intervencionista, segundo escalón, gastro, tercer escalón, la parte quirúrgica. Cánceres de páncreas, dirigidos netamente, ven un cáncer de páncreas, sacan cuenta de si tiene o no para esta tablita. Todos los cánceres tienen un estadiaje, tienen una tabla estadiaje. Recuerden que la T es de tumor, la N es de ganglio y la M es de metástasis. Todo eso tienen que memorizarlo. Bueno, más que
tratar de comprender cómo va la enfermedad. Si ya tienes un grado de metástasis, tendremos que ver dónde está el órgano de metástasis y si podemos sacar. ¿Okay? Colangiocarcinoma. Este es otro cáncer frecuente de la vía extrahepática. ¿Ya? Ahora, generalmente son de mal pronóstico. Miren cómo van. Nosotros a la vía biliar le tenemos muchísimo respeto porque al final está delicada toda la parte de la vía biliar como tal, que terminan en cirrosis generalmente. Entonces, estos pacientes siempre vienen con baja de peso, vienen con esta repetición y vienen totalmente histéricos. Estos son los tumores periampulares que les había comentado. Periampulares, todos los tumores que crecen en esta zona de aquí. Cabeza de páncreas, ¿qué más? Desde la ampolla de Vater, la vía biliar distal y un tumor del duodeno o periampular. No se olviden, ¿ya? Los tumores periampulares. Y la Whipple, no se olviden nada más, ahí les estoy poniendo todo el paso a paso. ¿Okay? Ahora, vamos a la siguiente parte que la inicial, de hecho. ¿Quién puede hablar sobre la parte de la vía biliar? Vamos, hígado, vía biliar. ¿Qué puede hacerlo? ¿Algún alma caritativa? ¿O una lista? ¿Tienen la lista? Vamos. Y a ver, el número 7. Jimena Celina Romero. Eres tú. Esa la eres, ¿no? Solamente 7 porque empiezo con 7, 3. ¿No tienes? Sal. Una parte al menos, te voy a ayudar. Una parte y luego le pasas la posta a quien tú quieras. ¿Lo tienes? Hígado más. Yo lo tengo. Salvada por tu amiga la inflamadora. ¿Cuánto pesa? Representa el 2% del peso, 5% de lactato. Tiene 3 ejes y tiene ligamentos que lo van a sostener. Dentro de los ligamentos que lo sostienen, el principal es la vena cava inferior, que es el único que no podemos retirar. Cuando nosotros operamos, sea para un trauma hepático, necesitamos luxar el hígado. ¿Qué significa luxar el hígado? Es decir, tenemos que cortar ciertos ligamentos para poder exponer al hígado, excepto la vena cava inferior, que obviamente es un tema vascular enorme. La cantidad de sangre que contiene es espectacular y la cantidad de sangre que moviliza el hígado es impresionante. Por eso es que está bien guardado y bien colocado detrás de la caja torácica. Pálpense sus costillas de tanina, las flotantes, las excostillas, y ahí detrás se encuentra el hígado porque está protegido. Es lo mismo que el páncreas. Siempre cuídense porque el páncreas está tan protegido, tiene las asas intestinales y demás. Por eso es que cuando existen lesiones por rodilla, todos siempre se protegen en automático porque es un acto reflejo. Y si te ponen un rodillazo aquí, van a dañar por impacto del páncreas. Lo mismo pasa aquí. Y están protegidos, váyanse, igual que el vaso, están ocultos. De hecho, el vaso está un poco más abajo, pero el hígado está por el reborde costal. Cuando entren a sala de operaciones, van a darse cuenta que cuando nosotros tenemos un trauma hepático, grado 4, por ejemplo, con inestabilidad hemodinámica, nosotros entramos con 2 litros de sangre, es decir, 2 litros de hemoperitoneo. Ver 2 litros de hemoperitoneo y con el sangrado que va continuo, la cantidad de estrés que uno tiene es espectacular. Entonces siempre recuerden por qué motivo está cada órgano en tal lugar, por la probabilidad de lesión. Esta es la clasificación de Quinault. Quinault es un francés que dividió el hígado en partes bastante particulares, pero él lo hizo con el fin de que recuerden que cada segmento hepático es independiente del otro, es decir, tiene una vena, tiene una arteria y tiene una parte de la vía biliar. Ya, cuando ustedes ven el microscopio, no sé si se acuerdan de los vacilos. ¿Han visto? ¿Se acuerdan? Todo es perfectamente
diseñado para eso. Quiero que recuerden los 8 segmentos. Uno de ellos se encuentra en la parte posterior, que es el segmento 1. Willow hace esto, miren, divide en los 8 segmentos, pero además tenemos otra división de simplemente el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. No sé si se acuerdan a qué nivel se divide el lóbulo derecho del izquierdo. Bueno, no es por el ligamento falciforme. Si ustedes ven aquí, tenemos aquí un ligamento falciforme y abajo el ligamento redondo. Ya, nosotros acá tenemos la vena cava inferior. Nosotros trazamos una línea imaginaria que es la línea de Cantley. ¿Ok? Y eso va a dividir nuestro hígado derecho del izquierdo. Lo que les voy a preguntar siempre es que nosotros tenemos dentro del lóbulo derecho, tenemos una parte anterior y una parte posterior. Del mismo modo del izquierdo, medial y lateral del lado izquierdo. ¿Y cuáles son los segmentos hepáticos? ¿Saben la neumopenia del lado del puño? 1, muy bien. ¿Qué sigue? Ponen así, sus dedos pulgar acá atrás. Segmento 1, izquierdo arriba. 2, 3, 4 por completo, 5, 6, 7 y 8. Una cosa es lo que ustedes ven. Para mí es súper fácil porque veo así, en mi trauma, de hecho, y ya me ubico. Tomográficamente es otra historia. Ya, eso sí, hay que ver videos tras videos para que puedan, no es el objetivo de la clase. Pero quiero que sepan que el hígado está bien dividido y precisamente, bueno, fue francés. En Francia, cuando ustedes ponen y cubieran las calles, pongan vista de la Torre Eiffel alrededor. Cuando viajen, se van a acordar de mí. Suena la Torre Eiffel, van a estar ahí viendo, tomándose su foto, van a ver que las calles están perfectamente diseñadas, todo el cuadriculado. Por eso es que Quino dijo, esto vamos a simular las calles de su barrio. Y dijo, vamos a separarlas así, porque todo está perfecto. Todo tiene vena, arteria y la parte de la diabetes. 25% por la arteria, 75% por todo el sistema venoso. ¿Ok? La vena. Vamos a las patologías que conciernen el hígado. Quiste hidatídico. ¿Qué es la hidatidosis? Zoonosis. ¿Qué es zoonosis? Zoonosis. Una enfermedad del animal pasado Una enfermedad transmitida por animales. animales. ¿Nosotros qué somos? Los hospederos accidentales. ¿Cómo diagnosticamos una hidatidosis? El paciente con un síndrome doloroso abdominal en este caso. Dolor abdominal que viene de Huancavelica, ganadero o ganadera. Y le hacen una ecografía por control por un dolor abdominal difuso. En la ecografía le encuentran un quiste y le dicen descarte de hidatidosis hepática. ¿Qué hacen ustedes? Ecografía, tienes un quiste. ¿Qué haces? ¿Cómo diagnosticar? ¿Qué es esto? Un Western blot para hidatidosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué pedimos? Western blot para hidatidosis. Sale positivo, ¿qué hacemos? Confirmamos que estamos ante una parasitosis. Sin embargo, no sabemos si puede ser pulmonar o si es hepática. Y al quiste hidatídico también se puede anotar la hidatidosis de equinococcus granulosus, puede ir al pulmón también. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es discernir. En medicina han escuchado hablar sobre el signo de camalote. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vamos, acuérdense. Camalote. Ya, la vómita. ¿Saben qué es la vómita? ¿Son de ortomedicina? Sí. ¿Qué dice la vómita? Ahora en clínica de lumbar, ¿no? La clínica no se va para ver. Como te dice,
cuando la membrana se cae. Busquen en internet signo de camalote. No duden. Sí, van a ver como un quiste a nivel del pulmón y ahí van a ver que hay una membrana. Ese es el signo de camalote. La vómica es un vómito salado con todos los parásitos. A nivel de abdomen, nosotros siempre, para operar un quiste hidratídico, primero hay que diagnosticar, hay que hacer una tomografía tóraco-abdominal y determinar. Porque si tenemos un quiste hidratídico pulmonar, primero hay que operar el pulmón. Porque nosotros entramos por vía laparoscópica y el paciente tiene que estar entubado. Entonces, si hay una ruptura del quiste pulmonar, tiene que entrar en tórax para hacer una lobectomía a nivel. ¿Bien? Diagnóstico ecográfico. Miren cómo está. Un quiste hialino que se puede, digamos, confundir con un quiste simple hepático. Luego tenemos el multivesicular, la membrana desprendida, puede ser de forma heterogénea o que esté calcificada. Todo esto nos sirve y decimos perfecto ante qué nos encontramos, pero lo principal es diagnosticar. Una vez diagnosticado, ¿qué tenemos que hacer? Dar antiparasitarios. Primero, damos antiparasitarios. Damos una dosis de albendazol cada 400 miligramos cada 12 horas por 21 días, 3 ciclos. ¿Ya? ¿Por qué paramos al día 21? Porque los antiparasitarios son hepatotóxicos. Necesitamos una semana de reposo. Mismo que la Stanford Guide dice 3 meses consecutivos. Nosotros cuidamos la parte hepática. ¿Cuándo decidimos operar? Hacemos una tomografía tóraco-abdominal y decimos, ok, en el pulmón no hay nada, en el hígado tenemos un quiste con múltiples vesículas hijas de más de 5 centímetros. Todos los quistes que sean más de 5 centímetros hay que operar. ¿Cuál es nuestro tratamiento? Tenemos, miren, múltiples. Tenemos la marsupialización, tenemos la periquistectomía, tenemos que sacar esta membrana debe estar llenecita de vesículas hijas. Por lo tanto, tenemos que entrar con unas gasas que estén bañadas en solución hipertónica, es decir, hipersodio al 20%. Algunos utilizan al 3%, pero tenemos que hacer una conversión. Ya no les pregunto la conversión porque ahí sí que van a volar. Entonces, cuando nosotros entramos, tenemos que tratar de que toda la parte de los parásitos no tenga contacto letal con nada. ¿Ok? Entonces, básicamente, entramos por vía laparoscópica, colocamos nuestras gasas y tenemos que quitarle el techo del quiste. Entramos, sacamos todas las membranas y tenemos que dejar un drenaje en el orificio. Generalmente hay mucha patología, mucha recidiva, no de quistes, sino de abscesos postoperatorios, de quistes que son demasiado grandes, que comprometen a la parte de la vía biliar. Y como hay vía biliar, recuerden que va a haber una fístula. No sé si están volando en patología de esto, pero veo sus caras de buenas tardes. Técnica del país. Cuando tenemos un quiste chiquitito, tenemos que hacer la función aspiración, instilación de la solución hipertónica y queda en observación. No se olviden, tratamiento antiparasitario por 3 meses. Lo pueden hacer en su costa. No tienen que ir necesariamente a una institución. Solamente van al pueblo grande, se hacen su prueba confirmatoria, que es el Western Blot, y reciben los ciclos hasta que pueda ir a otra institución. Abscesos hepáticos. Generalmente, como les decía, los abscesos, miren, patología biliar 35-45%. Tenemos un montón de casos con colectitis ascendentes también, 40% pertenecen a neoplasias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si son abscesos pequeños, no antibiótico terapia como cualquier otro absceso en cualquier otro órgano. Seguido de, si es que ven como el caso de la tomografía que les he puesto, está cavitado. Si pueden hacer una punción por radiología intervencionista, enhorabuena. Ayer drené un hígado, es un paciente postoperado de una colecistectomía abierta, electiva, es decir,
probablemente pudo haber estado mal estudiado, no lo sé. Le piden una tomografía y ven que en la parte del hígado, en el segmento 8, ven una gran colección, aparentemente de material denso. Y ayer me llaman y me dicen, Daniela, si puedes drenar esto, por favor. Yo no le tengo miedo si veo. Y ahí le tengo miedo a todo lo que es así. Si veo con un ecógrafo ahí, no tengo miedo de que mi hoja entre hasta no sé dónde, porque lo veo. ¿Ya? El único problema de drenar es que nosotros podemos usar asa intestinal. Entonces hay que reconocer bien asa intestinal del hígado, vaso o el órgano que quieran hacer. ¿Saben la enfermedad de Chilaiditi? ¿Sí? ¿No? Bueno, la Chilaiditi es cuando los intestinos se suben, sea para nivel del vaso o a nivel sobre el hígado, y meninca y eso te hace una sobreobstrucción intestinal. Eso es lo que le tengo pánico de que no saben que tengo una Chilaiditi. En este caso, drené al paciente 400 de pus franca. La pregunta es, bueno, olía a pseudomonas. ¿De dónde se tenía esa hormona? Estamos en investigación. Vamos a tener que hacer hisopado de manos a todos los cirujanos, todos los pacientes, todos los alumnos. Enfermera, personal técnico, anestesiólogo y todo el mundo que haya podido entrar a sala de operaciones. ¿Qué otra cosa? Tenemos que volver a pasar visita y revisión de todo el material estéril. Ahora se ha vuelto un problema. Tiene 80 años, está con dificultad para respirar. Existe una colección que ya se la drené ayer. Y algo que quiero que hagan el resto de su vida, por favor, seguimiento a sus pacientes. Como internos o alumnos, si les asignan un caso, no es solamente un caso, tienen que ver todo el piso. Y hacer seguimiento significa perseguir a su paciente estando de guardia o no. Eso hace un alumno. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con él en ecografía, en el momento que mi grupo me buscaba, y me dice, uy, ¿qué fue? Yo vine, tu paciente lo he vuelto a traer. ¿Qué pasó? Al paciente que tuviste ayer, que no sé qué, lo traje, pero no encuentro el absceso. Digo, ¿qué absceso? No, que yo vi la tomografía, que digo, no, el absceso ya lo tenía ayer. O sea, ningún alumno le contó al pobre radiólogo que ya la chamba estaba hecha. Y el pobre hasta casi puso el hígado urbano porque no había nada. Puso otra cosa porque algo tenía que sacar. Pero, otro líquido. Pero hagan seguimiento. Entonces el paciente eventualmente debería mejorar. Pero, oh maravilla, ya lo vi con cánula binasal y ya se modificó. Probablemente he hecho una ecografía reactiva a un absceso. Recuerden que aquí del hígado está el diafragma. Todo el líquido que vaya en roce con el diafragma va a ser una difusión pleural del lado derecho. Entonces va a haber dificultad para respirar y demás. Entonces, tratamiento médico, de ser posible, drene y continúen con su tratamiento médico y busquen la causa por la cual hay abscesos. Lo mismo que tienen absceso, es súper bonito drenar abscesos, cuando no son tuyos, por supuesto. Hígado, líquido purulento, siempre que entren a sala de operaciones, vean pus, digan, tomen muestra, siempre hay una voz de un ángel nuevo. Tomen muestra a todos los líquidos que puedan observar. Si entran a sala de operaciones, tenemos una sola oportunidad de tomar líquidos, no por la duda de que sea pus, sino por el antibiograma. Líquido, por supuesto. Cuando ustedes ven, queda un hueco en el hígado tiene la capacidad de regenerarse. A los 2-3 días está totalmente regenerado, en su mayoría las lesiones pequeñas. Nosotros encontramos aquí una cavidad. En este artículo en particular utilizan el epiplon como relleno. El epiplon tiene la capacidad de absorber. Cuando hay mucho material purulento, o podemos dejar parte del epiplon, que se llama epiploplastia, o podemos dejar una sonda Foley. ¿Saben qué es el CAF de la sonda Foley? ¿Cuál es el CAF? La pelotita que se atraca en la vejiga. Esa pelotita, esa sonda Foley, hay de distintos calibres. Ya, nosotros usamos la más gruesa para que el calibre del CAF, de la pelotita que se infla, sea de mayor tamaño. Más o menos nosotros usamos entre 50 y 60
cerrados, de tal manera que esa pelotita entre al hueco donde estuvo, sea el quiste o sea el orificio de drenaje del absceso. ¿Por qué? Porque toda la parte de la cicatrización es de manera concéntrica. Va a ir alrededor del dreno. Y cada cierto tiempo, ¿ustedes qué van a hacer? Desinflar la pelotita. Y así se va rellenando todo el lugar. Trauma hepático, chicos. Número 1. En trauma hepático, reconocer que todo trauma necesita transfusión sanguínea. Nosotros, lamentablemente, en nuestra institución y en nuestro país no tenemos banco de sangre en nuestras ambulancias. Por lo tanto, usamos piolurito. En otros países tienen banco de sangre, agarran y con jeringas que están pasando la pérdida de sangre que tengan. En trauma, nosotros tenemos hasta el grado 3 para chequear. Si es que nuestro paciente está estable, no entra a sala de operaciones. Si empieza con inestabilidad hemodinámica, necesitamos ingresar rápidamente a sala de operaciones, hacer un packing hepático, una sutura, la maniobra de Pringle, o dejar o rafiar simplemente, ¿no? Vamos a vía biliar rapidito. Vía biliar tenemos la vía biliar intrahepática y extrahepática, y la extrahepática que tenemos, la vía biliar principal y la accesoria. La accesoria es la vesícula biliar y el conducto biliar. ¿Ya? Intrahepática, extrahepática, miren dónde drena la segunda porción del duodeno. Tenemos varias porciones, ¿no? La supraduodenal, la retroduodenal, la retropancreática, intrapancreática y la intramural. No se olviden de esto porque cuando vean su colar de resonancia tenemos que determinar a qué nivel están los cálculos. Miren lo perfecto que es el cuerpo, miren cómo es este esfínter, tiene células circulares y longitudinales, de tal manera que toda la secreción del intestino no se meta en la vía biliar, sino que simplemente por la colecistoquinina suelte esto, se dilate, como dijo su amigo, y pueda avanzar. Es decir, hay una relajación de la musculatura. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una sepre, miren cómo entra. Nosotros granulamos directamente a la vía biliar. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos metemos al conducto pancreático. Por eso la complicación más frecuente es una pancreatitis. En la vía biliar accesoria, recordemos que tenemos distintas variantes de inserción de cístico. Eso para nosotros los cirujanos es bastante importante porque no todos los seres humanos somos iguales. Entonces tenemos que disecar muy bien el triángulo de calor, que está por aquí. El triángulo hepatocístico y el triángulo de calor. Tenemos que diferenciar siempre a la arteria cística y al conducto cístico. La visión crítica de Strasberg siempre la necesitamos ver para evitar errores. Recordemos que ahí hay un ganglio, el ganglio de Mascagni, que está precisamente por delante de la arteria. Cuando ustedes entren a sala de operaciones van a ver un ganglio. En automático, detrás del ganglio debe estar la arteria. Salvo tengo una arteria anterior y una posterior, que son variantes anatómicas. ¿Cómo está compuesta la bilis? Recuerden, tenemos el triángulo de los ácidos biliares, de los fosfolípidos y el colesterol. Una vez que hay una pérdida de la homeostasis, se generan los cálculos. Lo que su compañera decía, las 4 Fs, en su caso 5, porque él metió a los sudamericanos ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una poliaguda? Recordemos que fisiopatológicamente va a haber una obstrucción de la vesícula biliar a predominio del paciente, ¿no es cierto? Una vez que el cálculo se atrapa ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento en la pared de la vesícula, va a haber un edema, va a haber extravasación. Primero se forma el hidrocolecisto y a posteriori el tirocolecisto. ¿Qué hay que hacer? Eventualmente que esta piedra se mueva. Podemos bajar el proceso inflamatorio, se mueve la piedra y podemos diferir la cirugía. Eso se llama enfriar la vesícula. Algo que no tiene que aprender de lo que se hace. Tratamiento de colecistitis aguda es una colecistectomía por vía laparoscópica. No existe colecistectomía convencional. Lo convencional es lo mínimamente invasivo, es decir, la vía laparoscópica. No se olvide de Escherichia coli, que está siempre vigilada allí. Diferencia entre cólico y colecistitis. Ahí tenemos el cólico, ya sabemos, dolor por contracción del músculo liso hasta las 6 horas, no fiebre, no leucocitos y
antecede perfectamente a los analgésicos. En la colecistitis ya sabemos los soluentes Murphy y los leucocitos básicamente. Litiásica 95%, litiásica solo representa el 5%, no se olviden los pacientes de UCI, trauma shock, o que estén tocados, o que estén con grandes quemados, por ejemplo, y diabéticos, ¿no? No se olviden que la vesícula exematosa está en Clostridium. Ya, los criterios de propio que su compañera ya se los ha dicho, recordemos que para estar ante un diagnóstico definitivo necesitamos la parte imagenológica. No se olviden la triada de Brigler tampoco. Los criterios, esta es una colecistostomía, miren chicos, simplemente por vía ecográfica, como la vesícula está grande, podemos pulsarla. Pulsan, dejamos un DRE y eventualmente la cirugía se difiere. Acá en Perú somos buena gente, los operamos rápido. En Estados Unidos y Canadá, generalmente como no hay mucho médico, difieren las cirugías. Tuve una tía que se vino con su tren y nos sacó la vesícula. ¿Okay? Su próxima cita era en 6 meses. Le dijo acá, en una clínica, 20 minutos, chao. Acabó. Síndrome de Mirici, no se olviden, miren, es la compresión extrínseca de la vía biliar por presencia de un cálculo. El tipo va a variar de acuerdo a qué porcentaje de la vía biliar se vaya comprometiendo. Terminamos con fístulas colecistoendéricas como les había comentado. La pregunta es, ¿cuál es más peligroso? ¿Los cálculos chiquitos o los cálculos grandes? Los chiquitos. ¿Por qué? Coledocolitiasis o ampliatis. Los grandes eventualmente te va a dar chance de hacer un síndrome de Mirici. El tratamiento del síndrome de Mirici va a depender de qué grado estemos. Pueden tener derivaciones bilicointestinas como simplemente retirar un cálculo. No todo lo que ven calcificado es cáncer. Hay que determinar si estamos hablando de un cálculo o si realmente estamos hablando de una vesícula porcional. Son dos cosas diferentes. Las vesículas esclerotróficas, tarea para su casa, van a diferenciar en un cuadrito. Vesícula esclerotrófica versus vesícula en porcelana. ¿Por qué les comento esto? Porque casualmente un caso de medicina guardado varios días por aparentemente un cuadro de pancreatitis, le dosan un CA19-9 y sale positivo. Entonces la empiezan a tratar como cáncer, pero la paciente estaba ictérica. Y vemos la vesícula y, oh maravilla, tenía un síndrome de Mirici. La pregunta era, ¿es cáncer o no es cáncer? Sí, puede ser cáncer, pero lo que necesitamos es tratar de salvaguardar la ictericia que le está llevando a un cuadro de conejitis repetidas. Entramos en un Mirici, simplemente cortamos el fondo de la vesícula, sacamos la piedra, suturamos, sacamos un bebé y se acabó. No fue cáncer. Coledocolitiasis, ya saben, algo que quiero que memoricen es estos son los predictores clínicos de coledocolitiasis, muy fuertes, sí, moderados. Los muy fuertes, miren, son cálculo en el colédoco que ya está evidenciado por una ecografía. Clínica de colangitis ascendente o bilirrubinas mayores de 4. Fuertes, dilatación del conducto biliar común y en la bilirrubina entre 1.8 y 4. Moderados, miren, clínica de pancreatitis mayores de 55 y que tengas un perfil hepático alterado. Colangitis, coledocolitiasis, la primera causa, ya sabemos en colangitis tipo 1, tratamiento CEPRE, en la moderada también, en grado 2, y en la severa colecistostomía o exploración de la vía biliar según sea el caso. Cuando tenemos pacientes que están chocados por colangitis severa, ingresamos, hacemos una pequeña incisión, cogemos el fondo de la vesícula, aspiramos, dejamos un dren, podemos mover el cálculo que eventualmente pueda estar atracado. En 48 horas que está el paciente en la UCI, lo estabilizan, 48 horas luego entramos para una colecistectomía y exploración de la vía biliar. Algo que les quería preguntar era esto. No sé si se acuerdan el tema de la bilirrubina para terminar. Más o menos, cómo funciona el perfil
la imagen, recuerden que el 80% se va como estercobilina y el 20%, del 20% que vuelve por circulación portal, el 90% se va a reabsorber y el 5% se va como globulina. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasaría si acá está obstruido? La bilirrubina directa está elevada, ¿verdad? ¿Cómo van a estar las heces? Apolia. ¿Y cómo va a estar la orina? María, esa. Vamos. Empieza con co y termina con lúria. Ay, color. Entonces, no se olviden, acolia, coluria e ictericia, ya saben, coledocolitiasis. No todos los pacientes tienen con los mismos síntomas. Cuando ustedes vean un paciente con ictericia o que quieran operar de la vesícula al paciente tiene un perfil hepático. En el perfil hepático lo que a ustedes les interesa es ver dos enzimas, la GGT y la fosfatasa alcalina, además de las bilirrubinas. Si tiene la GGT elevada, pero sin bilirrubinas totales, ¿lo operan? La pregunta sería con cuánto de erupción se encuentra y de qué tipo de cálculo estamos hablando. Si estamos hablando de un cálculo chiquitito, de 2-3 milímetros, o menor, menores de 5 milímetros, tú dices, ok, está muy elevado, señora, ha tenido un episodio, que se le es una parálisis resonancia. Entonces es un solo cálculo, piensen siempre que puede estar apoyado en la vía biliar. Es decir, puede tener un síndrome de crisis. No se olviden, por favor, coluria, acolia, ictericia, perfil hepático, bilirrubinas elevadas en predominio directo, siempre piensen en coledocolitiasis. Tratamiento CETE, exploración de vía biliar para detectar el calibre del coledo con microcircunferencias. Listo, chicos, creo que es todo por